Iturralde, muy buenos días. No te escucho, no sé si soy yo o estás muteado. Muy buenos días, perdonad. Bueno, hay un par de informaciones y un par de temas que a mí me preocupan esta mañana frente a la locura colectiva. Hemos enseñado esta mañana que el Dow lleva 9 jornadas de caídas, lleva la mayor caída en 46 años, el gráfico que lo veremos ahora marca un movimiento de caída importante frente al Nasdaq que va como Pantani subiendo en el Turbanet, ¿no? Sin cadena. ¿Nos está indicando algo ese movimiento del Dow Jones sobre una posibilidad de que haya un cambio importante en el mercado en 2025? Va a haber un cambio importante en 2025, muy probablemente, pero no es significativo ese movimiento al que haces referencia de ese cambio. El movimiento al que haces referencia es una anomalía, no es habitual verlo, desde luego, y es normal que lo destaquéis, pero es un movimiento que entra dentro de un movimiento alcista global. Suele pasar, bueno, no suele pasar, no es muy frecuente, pero puede pasar. De hecho, hay algo más anómalo todavía, y es que el Nasdaq siempre ha tenido un comportamiento excesivo en muchas ocasiones al alza mientras otros caían. Lo que no es normal es que se produzca esa caída del Dow Jones, que tenéis aquí en pantalla, con un movimiento lateral de muy baja volatilidad en el S&P 500. Eso es lo realmente anómalo. El S&P 500 debería estar descendiendo, aunque fuera con baja volatilidad, pero descendiendo. Y se está moviendo lateral. ¿Qué es lo que sucede? Los valores Nasdaq normalmente participan de una naturaleza muy concreta, muy tecnológicos. Bueno, ya sabemos cuál es la naturaleza del Nasdaq. En el Dow Jones, aunque esos valores ya tengan cierto peso, lo lógico es que entendamos que son valores de muy gran capitalización y también tienen un gran peso la economía tradicional. Sin embargo, en el S&P 500, que se produce una confluencia de los dos tipos de valores y de una manera muy importante, deberíamos ver algún tipo de nerviosismo. Bueno, pues no hay ninguno. No solamente es que se compensen los unos a los otros, lo cual es normal, sino que debería haber cierta volatilidad y no la hay. Eso es lo raro. Claro, alguien dirá, bueno, pero ¿esto cómo se conjuga con todo el movimiento global? Se conjuga de la siguiente manera. Lo normal es que todavía sigamos teniendo una sensación de bonanza global durante un poco más de tiempo. Ahora tenemos el maquillaje de fin de año a la vuelta de la esquina y es probable que lo veamos. No tanto en mercados como el español, que sí veremos rebotes, pero el español ha recortado como el Dow Jones. Fíjate, aquí tenemos la caída del mercado español en los últimos días, es muy parecida a la del Dow Jones. Pero sí que tengamos una sensación de desorientación de qué va a hacer el global del mercado mientras este no se termina de descolgar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay otros índices europeos también muy importantes, como por ejemplo el DAX, que también se encuentra con muy baja volatilidad, ha tenido una subida espectacular. Hace unas semanas comentábamos que ahí se preveía la convocatoria de elecciones claramente en Alemania, porque estaba subiendo el mercado de una manera anómala. Ya nos anunciaban que iba a haber una moción de confianza. Lo normal es que la perdiera Olaf Scholz y que ya el sistema financiero supiera de antemano que iba a haber elecciones. Por eso se hace subir el mercado alemán de una manera anómala también. Pero ¿qué pasa? La pregunta sería, bueno, ¿pero el mercado se va a girar a la baja ya? Bueno, pues no es probable. ¿Por qué? Porque antes de que se gire a la baja, tiene que haber un aumento de volatilidad, tanto en el DAX, que no la tiene todavía, ese aumento de volatilidad, como en ese S&P 500, que sigue especialmente tranquilo. No es normal. Normalmente cuando va a haber un giro a la baja, todos los índices se ponen nerviosos a la vez. Es decir, todos se ponen como el Dow Jones. Que el Dow Jones, aun estando bajista, está nervioso y lo normal es que el Dow Jones continúe rebotando durante los próximos días con más nerviosismo. Mientras, de aquí a unas semanas, ya se van uniendo a ese nerviosismo tanto el S&P 500 como el DAX. Veremos si lo hacen coincidir con las elecciones alemanas. Son el 23 de febrero. Quizás tengan preparado mantener esas anomalías hasta ese mes de febrero en el que ya todos comiencen a moverse con nerviosismo. Ahí deberíamos ver un aumento en la propaganda compradora de todo tipo, en todos los activos. Es decir, una sensación de relativa bonanza muy artificial y ahí sí que podríamos estar cerca de un giro a la baja.
A partir de aquí, ¿qué debería esperar el inversor como pistoletazo de salida entonces para 2025? Aparte de elecciones alemanas que ya me estás nombrando, ¿dónde debería mirar o qué debería esperar para decir acaba de llegar el momento? Bien, primero a esas elecciones alemanas. No sabemos si hasta esas elecciones el mercado va a subir o no, pero no sería de extrañar. Una vez que hayan terminado esas elecciones alemanas, hay que recordar algo muy importante. El sistema financiero y el sistema político han preparado un evento que se debe producir entre el final de las elecciones alemanas, o igual antes, pero en principio, si queremos centrarlo mucho, hay que tener en cuenta que ya a partir de terminar las estadounidenses podríamos ver ese evento, ya han terminado las estadounidenses, pero se han alargado hasta las elecciones alemanas, es decir, hay otro adelanto electoral artificial, porque esa coalición que se rompe ahora en Alemania lo hace para convocar elecciones. La convocatoria de elecciones tenía que haber sido en septiembre, de no haber esa ruptura de la unión de esa coalición alemana, con lo cual, entre las elecciones de febrero de Alemania y el mes de octubre, porque en octubre Japón tenía elecciones y las adelantó a octubre de 2024, tendría que suceder un evento muy negativo que justificara que se haya realizado un masivo adelanto electoral a 2024. Es un evento preparado para unas fechas concretas y eso probablemente afectará muy negativamente a los mercados, aunque sea de manera puntual la afección a los mercados. A lo que sí va a afectar es a la sociedad y a la economía, y lo va a hacer en gran medida. Puede ser o puede hacernos de cisne negro en este entorno, porque guerra de Ucrania parece que va a ser totalmente distinto. Los sospechosos habituales, crisis de deuda, un nuevo bicho como el de 2020, una guerra global, imaginemos, vamos a echarle imaginación, que la inteligencia artificial en un momento determinado se nos vaya de las manos y genere, quién sabe, un conflicto nuclear, imaginemos, ¿no? Es decir, que nos quieran contar que ha aparecido una bomba nuclear en un sitio y ha explotado porque la inteligencia artificial lo ha hecho. Esto es toda una invención mía, estoy intentando ponerle creatividad. Que nos presenten a los marcianos, que obviamente será algo que han preparado, que a unos hackers rusos nos dejen sin internet. Estoy contando todos los argumentos que utiliza el establishment para engañarnos. Entonces, cualquiera de esos podría ser, o incluso uno creado es profeso, que escape a nuestra imaginación. Pero algo tiene que suceder. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alberto Iturralde, buen día y buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.